naturaleza del precio es un tema que interesó mucho a los pensadores escolásticos del siglo XIII y especialmente a Santo Tomás. Porque el precio de las cosas, uno intuitivamente, incluso hoy, la asocia al valor que tienen los objetos. Y uno asocia el valor que tienen los objetos a la bondad de las cosas. Entonces, el problema que se plantea en Santo Tomás es si el bien es el fundamento del valor y el valor es el fundamento del precio, entonces las cosas deberían valer económicamente de acuerdo a su valor ontológico. Pero claro, acá Santo Tomás recurre, como muchas veces a lo largo de la Suma, a San Agustín. Y San Agustín tiene un famoso pasaje donde claramente señala que esto no puede ser así, porque si fuese así, tendremos que valorar más los ratones que las perlas. Y en la práctica valoramos más las perlas que los ratones, siendo que el ratón es un ser vivo y la perla no. Entonces, para resolver esta situación, San Agustín de un modo más general y Santo Tomás de un modo más desarrollado, van a recurrir a la noción de uso, o podríamos decir hoy de utilidad, tomando la palabra utilidad en un sentido que merecería largas discusiones, pero disociando la idea de valor de la bondad ontológica de los objetos. Entonces, va a decir Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, pero desarrollando mucho esta noción. El valor de las cosas está dada por el uso que nosotros hacemos o deberíamos hacer de ellas. Y es este uso la clave desde la cual y por la cual podemos valorar a los objetos. Entonces, mientras que una mirada más, vamos a decir así, metafísica de la realidad dividiría las cosas de acuerdo a grados de ser, que serían objetivos y universales, es decir, todo ratón sería siempre mayor a toda perla, o todo caballo sería superior a toda piedra. En la realidad económica nos encontramos que el valor está siempre asociado al uso, eso sí que es objetivo y universal, pero este uso no es objetivo y universal, sino que está muchas veces atado a circunstancias o realidades que son cambiantes para todas las personas. Entonces, al apelar a la noción de uso, Santo Tomás introduce la posibilidad de mostrar que el valor económico puede cambiar de todas las cosas según las distintas circunstancias en que viven las personas, pero al mismo tiempo termina remarcando que no es un valor totalmente subjetivo o creado de la nada, sino que está asociado a una realidad que también es real y objetiva, que es la realidad del uso que tenemos que hacer de los objetos cada uno de nosotros en cada una de esas circunstancias.